Hechos capítulo 17 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron, ¿dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, que acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y los demás, los soltaron. Vamos a orar. Padre amado, le alabamos en esta mañana y le pedimos, Padre, que nos ayude a aprovechar y a comprender, Señor, su palabra. Ayúdenos, Señor, a tener la valentía que tuvieron estos primeros misioneros, Pablo y Silas, predicando, Señor, en un ambiente difícil, pero Padre amado, usted los sustentó, usted los ayudó y les guió, Señor, a predicar valientemente. Ayúdenos, Señor, a nosotros a hacer lo mismo en el día de hoy. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Si Pablo y Silas estuvieron durante 3 días de reposo, eso quiere decir que ¿cuánto tiempo duró el ministerio en Tesalónica? 3 semanas solamente. Imagínense. 3 semanas fue suficiente para que se evangelizara lo suficiente para que se convirtiera un grupo de creyentes y se pudiera fundar una iglesia. Solo 3 semanas. Si ustedes se fijan, normalmente un trabajo misionero no toma ese tiempo, ¿no? A veces hay misioneros que están 10 años en un lugar, 15 años en un lugar. Yo recuerdo cuando el domingo pasado, ¿recuerdan este joven que nos visitó? Joaquín, de la Iglesia Bíblica de Las Condes, en Santiago. El misionero Roberto Hamilton fundó esa iglesia, y yo recuerdo que él contó en una ocasión que él estuvo 6 años predicando y no tenía ni un solo convertido, ni una alma nueva. Solamente el grupito de creyentes que estaba ahí, pero durante 6 años ni un solo convertido nuevo. Y yo me acordé de eso porque de repente veo a un joven que llega acá el domingo pasado y por viaje, ¿cierto? Seguramente por trabajo, estaba visitándonos. Y él dijo, no, yo vengo de la iglesia tanto. Y me acordé del hermano Roberto, que recientemente falleció allá en Irlanda. Él era un misionero que estuvo aquí en Santiago, sobre todo sirviendo por mucho tiempo, y fue profesor de nuestro instituto bíblico también por mucho tiempo. Así que, qué lindo ver que el Señor tiene sus tiempos. Él puede tomarse 100 años para formar un roble, ¿cierto? O también puede tomarse, como vemos acá, solo 3 semanas para que se forme un grupo de creyentes en una iglesia y se forme una iglesia. Porque más adelante Pablo escribió carta a esta iglesia, ¿o no? ¿Sí? Tenemos primera y segunda de Tesalonicenses. Es decir, el Señor, en su plan, Él puede hacer lo que Él quiera. Y como decíamos recién, ¿cuánto tiempo se habrá tomado el hermano Strong en que partiera la iglesia de Miraflores? Quizás cuánto tiempo estuvo allí hasta que se formó, y hasta el día de hoy está la iglesia.
Y también nosotros estamos acá, que somos hijos o una iglesia hija de esta iglesia madre. Así que lo que nosotros podemos ver acá es que el Señor tiene su plan perfecto. Seguramente Pablo iba pensando en otra cosa, seguramente Pablo estaba pensando en quedarse más tiempo, porque ¿cuánto tiempo estuvo en Antioquía? ¿Alguien recuerda? Antes de salir, enviado por la iglesia. Por lo menos estuvo 1 año formando a la iglesia hasta que el mundo les empezó a llamar los cristianos. Fue la gente del mundo la que le puso el sobrenombre de cristianos a los hermanos en Antioquía. Y luego aproximadamente estuvieron unos 3 años más hasta que la iglesia mandó a Pablo y a Bernabé como los primeros misioneros. Después Pablo va a estar en Corinto. En Corinto estuvo 1 año y medio. Y en Éfeso, 3 años. Pero qué increíble que aquí en Tesalónica solo bastaron 3 semanas para formar a un grupo de creyentes. Y él se fue y empezó a formarse la iglesia. Como ustedes pueden ver, queridos hermanos, la iglesia es un cuerpo viviente. No es una organización humana como un club social o algo así. Es un cuerpo distinto que tiene la vida de Dios. Y por eso es que se forma en los tiempos y a la manera que solamente el Señor tiene. Como siempre, Pablo llega y a los primeros que le predica es a los judíos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo, ¿cómo? Por medio de las Escrituras. Hermanos, este es el método por el cual nosotros explicamos el mensaje del Evangelio. Exponiendo, declarando, y la palabra discutir no es mala acá. Discutir es algo bueno, es cuando nosotros conversamos y hay una transferencia de ideas. Yo pienso en la hermana Sandra, ¿cierto?, que siempre está ahí hablando con los niños, explicándoles la Biblia, discutiendo con ellos, ¿cierto?, pero no con palabras humanas, sino ¿de dónde? De la Biblia. Por medio de las Escrituras, declarando y exponiéndole a las personas la palabra de Dios. Y hermanos amados, así ha sido siempre. Solamente ahora, en los tiempos modernos, ya la gente no discute tanto. Hoy día, lamentablemente, sobre todo desde la época moderna, ya se habla de tu verdad y mi verdad. ¿Han escuchado eso? Se ha relativizado el concepto de verdad. Ya cualquiera tiene una postura. ¿Sí? Alguien dice, tú tienes tu pensamiento, yo tengo mi pensamiento. Así habla la gente hoy día. Pero ¿saben qué? Esto es así recién desde el siglo XVIII, cuando comenzó el modernismo alemán, el idealismo alemán, ¿no? Pero desde antes para atrás, la gente pensaba de una manera clásica. Es decir, nosotros decíamos, existe la verdad y podemos llegar a ella. Solo que tenemos que discutir, investigar y profundizar. Pero la verdad puede ser conocida. Así pensaba el hombre clásico, hasta solamente 2-3 siglos atrás. Esta idea de que no hay verdad, de que todo es relativo, de que tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, es algo reciente. Este idealismo logró decir que lo importante es tu experiencia con Dios. Suena bonito, ¿cierto? Pero en el fondo relativiza el concepto de verdad. Tú puedes tener tus sentimientos acerca de Dios, yo voy a tener mi propia experiencia y mis propios sentimientos para con Dios. Pero cuando nosotros miramos acá, vemos que Pablo hablaba, discutía, declaraba, exponiendo ¿qué cosa? La Escritura. Es decir, nosotros ¿cuál debe ser nuestra confianza, nuestra fe? De que la verdad existe, de que la verdad no es relativa, no es tu verdad, mi verdad. La verdad está acá. Dice que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos y que Él es el Cristo. Esa es la verdad, queridos hermanos. Y nosotros debemos exponerla con esa seguridad. Decirle a las personas, mira, yo sé que el mundo dice que tú puedes tener tu idea y yo mi idea,
Pero yo te quiero mostrar lo que aquí dice la Biblia. Jesús es el Hijo de Dios. Vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario para salvarte de tus pecados. Con esa seguridad tenemos que proclamarlo, no dudando. Porque si nosotros dudamos y caemos en la trampa de que la verdad es relativa, ¿saben que en el fondo estamos pensando como el mundo? Y nosotros no tenemos que pensar como el mundo. Nosotros tenemos que pensar con la seguridad de la palabra de Dios. Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Así que la verdad, más que un concepto que tú puedes tener una forma y yo otra, nosotros tenemos que decirle a las personas, mira, la verdad es incluso más allá de una idea. Es una persona, es el Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, no caigamos en la mentira del mundo de tu verdad, mi verdad. No, existe la verdad. Y hay una sola verdad, y esa verdad es Cristo. Él vino, murió, resucitó y ahora es el Salvador, el único que te puede perdonar los pecados y darte la vida eterna. Hermanos, esa es la verdad. ¿Hay algún relativismo ahí? No. Es clarito. No hay medias tintas. No hay otros caminos para llegar a Dios. No hay obras o religiones para llegar a Dios. Queda claro acá que solamente Cristo y únicamente Cristo. Así que, queridos hermanos, tengamos esa seguridad cuando compartimos el Evangelio y la palabra de Dios con quien sea. Desde un niño hasta una persona altamente preparada. No existe relativismo. La verdad es Cristo, su muerte y su resurrección. Y mire, da resultado, porque ¿qué dice el versículo 4? Dice que algunos de ellos creyeron. Y fíjense, no eran personas, porque en nuestros tiempos, ¿cierto? No sé si a usted le ha pasado, la gente dice, no, si eso de la religión, lo del evangelio, eso es para los pobres. ¿Han escuchado eso? Para la gente que quiere salir del vicio, vayan ahí a los cristianos, ellos los van a ayudar, ¿no? Como que la fe cristiana es para cierto estrato social. Hace poco yo veía una entrevista donde una persona conversaba con gente de altos recursos y le preguntaba, ¿usted necesita a Dios? Y fue interesante que la gente que tiene grandes recursos dice, no, yo no necesito a Dios. Porque claro, como ellos tienen todo en la parte material, piensan que no necesitan a Dios. Pero hermanos, ¿quién necesita a Dios? Todos. La gente grande o la gente pequeña. Fíjense que aquí personas de la alta sociedad de Tesalónica creyeron en Cristo. Porque dice, fíjense, se juntaron con Pablo y con Silas, versículo 4, de los griegos piadosos. Eso significa personas judías, pero de educación griega, de la alta sociedad, creyeron en Cristo. Y mujeres también, no eran mujeres de la baja sociedad. Dice allí, mujeres nobles. Es decir, damas, mujeres de la alta sociedad de Tesalónica creyeron en Cristo. Por lo tanto, nosotros rompemos aquí el mito de que el cristianismo, la fe o la religión, como muchas veces dice el mundo, no, eso es para la gente ignorante, para la gente inculta o para los pobres. No es así, queridos hermanos. Todo el mundo necesita de Cristo, ya sea gente de la alta sociedad, o la gente pobre, o la gente de clase media, como decimos aquí en nuestro país, porque no es una necesidad material. Cristo viene a llenar el vacío más grande que tiene el ser humano, que es el corazón, el alma, tu destino eterno. Solamente Cristo puede llenarlo. Así que lo que ofrece Cristo es para todos. Así que, hermanos amados, a quien sea nosotros podemos hablarle del Señor. No importa qué tipo de persona sea, el Evangelio es para todos. Pero automáticamente, fíjense, de inmediato viene la oposición. Dice que los judíos que no creían, es decir, las personas que rechazaron el mensaje de Pablo y Silas, teniendo celos, tomaron consigo a hombres, a algunos ociosos, dice ahí, hombres malos,
y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Qué podemos deducir acá? Que un hombre judío, porque el nombre Jasón es un nombre judío, fue un judío de la alta sociedad, ¿cierto?, que hospedaron a Pablo y a Silas, lo tenían en su casa. Pero una turba de hombres malos, ociosos, guiados por judíos no creyentes, trataron de meterse a la casa, agarrar a Pablo y a Silas, sacarlo y hacerles quizás, ¿qué cosa? Como lo que ya le pasó a Pablo en Listra, ¿recuerdan? Que lo apedrearon. Pero ¿qué pasó? Dice versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, dice: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Yo no sé si ustedes ven el patrón, pero es el mismo modo en que los fariseos lograron llevar a Jesús a la crucifixión. Porque ¿qué dijeron? Jesús dice que Él viene de otro rey, que Él es otro rey. Por lo tanto, fue la única forma en que lograron declarar culpable a Jesús, cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios. Entonces lo acusaron a Pilato y le dijeron: mira, el único rey aquí es el César. Por lo tanto, Jesús es un sedicioso. Y esa fue la única forma en que lograron condenar a Jesús a la muerte. Queridos hermanos, fíjense que aquí los judíos aparentemente es el mismo grupo que lograron condenar a Jesús. Ahora le quieren aplicar la misma estrategia a Pablo y a Silas para poder matarlos. Dice versículo 8, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Por eso que duró tan poco la predicación del Evangelio en Tesalónica. Tesalónica era la capital de Macedonia, es decir, era la ciudad más importante del territorio europeo que aquí Pablo y Silas están visitando por primera vez. Y finalmente Pablo y Silas salen de Tesalónica. Pero fue suficiente tiempo para que se formara la iglesia en Tesalónica. Y queridos hermanos, para terminar, ¿qué les parece si vamos justamente a primera a los tesalonicenses? Primera a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Luego de que Pablo saluda a la iglesia, miren qué bonito lo que les escribe. Recordemos que Pablo estuvo solo 3 semanas con ellos y se fue, pero la iglesia quedó. Y Pablo les escribe cartas para discipularlos, para ayudarlos. Miren lo que les dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo, ¿qué cosa? Memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero,
y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hasta ahí, queridos hermanos. Miren esta iglesia. Qué lindo, ¿no? Poco tiempo estuvo, pero miren en poco tiempo cómo esta iglesia creció, maduró, y ellos también predicaron. En medio de la persecución, ellos predicaron de tal manera que Pablo no necesitaba volver ahí para seguir predicando, porque esta iglesia lo hacía como iglesia. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que nosotros también podamos ser una iglesia como la de Tesalónica. Amén. Predicando en esta semana la palabra de Dios. Vamos a orar para terminar. Padre amado, gracias por su palabra en esta tarde. Ayúdenos, Señor, a ser como estos hermanos de Tesalónica, predicando, Señor, su palabra, porque sabemos que es la verdad, la única, Señor, que puede dar salvación y vida eterna al pecador. Lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.